montón de cosas del día a día, se le explica, como dijimos, derechos, obligaciones. También se explican muchos puntos donde siempre hay rispideces, las tareas de un cuidador, qué se le puede pedir a un cuidador, qué se le puede pedir a un enfermero, etcétera. Y además ya en esa primera visita empezamos a analizar los riesgos que puede haber. Si el coordinador percibe que hay riesgos de caída, se le pone una pulserita al paciente de distintos colores para que toda la gente que está en el domicilio sepa que hay riesgos de caída. Si el paciente está en una silla de rueda o está postrado, se le explica cómo rotarlo para que no tenga úlceras por presión. Se explican los 5 momentos del lavado de mano y si necesitamos utilizar aparatología, se explica cómo se usa también, por lo menos en esa primera instancia, y después se le volverá a explicar si es necesario. Bueno, acá están las encuestas que hacemos, esto lo hace el personal médico, generalmente hacemos 20 preguntas en cada una de las encuestas y siempre cerramos con la última pregunta, que si está conforme con la prestación de servicio que venimos dando. De las últimas 50 encuestas que hicimos, por suerte y por todo el trabajo que venimos haciendo, me dijeron que no diga por suerte, el 92% de la gente está conforme, incluso en esta situación que estamos atravesando como país, a nosotros nos llena de orgullo de alguna manera y nos hace querer seguir trabajando en mejorar cada uno de estos procesos. Ahora voy a hablar un poquito de lo que es algunas cosas que hicimos dentro de la organización para ir mejorando. Como dije anteriormente, todo el trabajo que veníamos haciendo ahora lo podíamos hacer de manera más profesional porque teníamos gente que sabía del tema y sabía y venía trabajando con otras empresas y sabía los problemas, así que nos ayudaron a definir mejor los órganos de gobierno, cómo íbamos a tomar las decisiones, la estructura organizacional. Empezar a pensar un poco mejor la organización insertada en el futuro, hacia dónde queríamos que vaya la organización, cómo vemos el futuro, cuáles son los procesos clave para poder alcanzar ese futuro que deseamos. Trabajamos mucho más con nuestros empleados, tratamos de capacitarlo, hicimos cronograma de capacitación, le hacemos encuestas, hicimos jornadas para que podamos trabajar todos en conjunto. Y de la misma manera que hicimos un manualcito para los pacientes, hicimos lo que se llama manual de inducción para los empleados, donde se le explica todos los procesos que va a tener que cumplir, cómo los va a cumplir, cosas del día a día, si llega tarde a quién tendría que avisar, si va a faltar también, qué esperamos de ellos, cuál es la misión, visión y valores de la empresa, etc. Y acá les voy a mostrar acá abajo, esto es una herramienta que se viene utilizando mucho, no se las voy a explicar, pero bueno, es cómo nosotros vemos nuestra empresa internamente, cómo la pensamos a futuro, cuál es nuestra propuesta de valor y cuáles consideramos que son los factores claves y los procesos clave que nosotros tenemos que hacer bien para poder satisfacer a nuestros clientes y poner la empresa como nosotros queremos en el futuro. El que quiere después se lo muestra un poquito más en detalle, pero bueno, hoy en día nosotros estamos focalizados en dar un buen servicio y en pensar la empresa que queremos tener mañana. Como reflexiones finales, quiero dejar algunas cosas. Primero es que todo este proceso que a nosotros nos llevó aproximadamente 1 año y medio, nos hizo replantearnos y recordar la razón de ser de la empresa. Muchas veces en el día a día nos vamos olvidando, tenemos muchos problemas de cosas y vamos olvidando que estamos para atender gente en su casa y que tenemos que dejar lo mejor de nosotros. Y también los valores, con lo cual lo queremos hacer, que no se vale todo. Después, entender que fue un proceso complejo, donde hubo peleas, discusiones, frustraciones, pero bueno, hubo rotación de personal porque gente que no quería trabajar como nosotros pretendíamos ahora, hay gente que se iba, pero bueno, siempre lo mirábamos para adelante y si venía uno nuevo, probablemente nos ayudaba a mejorar, venía a sumarse con esto. Y de a poquito empezamos a ver mejoras, que cada una de esas mejoras eran acumulativas y al cabo de 2 o 3 años ya teníamos una empresa completamente nueva. Y creo que como desafío pendiente nos falta seguir comunicando la importancia de trabajar en las políticas de calidad a nuestros empleados y a nuestros profesionales y sobre todo que los financiadores puedan de alguna manera acompañar estas patriadas que hacen muchas empresas de manera individual, no solamente desde el punto de vista económico, sino también marcando las directrices para poder hacer entre todos un sistema de salud mejor. Así que bueno, muchas gracias. No, gracias. ¿Cómo van? ¿Cómo bien?
Interesante lo de los compañeros, ¿verdad? Bien, yo soy el doctor Darío Moruso, soy médico clínico, auditor general de la empresa Medihome de internación domiciliaria. La verdad que les quería contar en esta experiencia que tienen todos sobre gestión, vamos a hablar un poquito del dato como herramienta de gestión. La experiencia que tuvimos nosotros en certificación de normas ISO y normas CENAS. La que sigue, por favor. Tengo acá. Bien, buenísimo. Esta es una generalidad. Medihome a la hora de buscar certificaciones, primero certificó normas ISO 9001. Las normas ISO 9001 son archiconocidas por todos. Son unas normas que tienen que ver más que nada con procesos administrativos, ¿verdad? Se busca normatización, estandarización, la búsqueda de la calidad en el proceso, ser efectivo, organizado, predecible. Y también reconocido por otras empresas. Cuando uno dice soy acreditado normas ISO 9001, más o menos sabe lo que está hablando. Después, la experiencia que tuvimos con CENAS tiene mucha similitud con normas ISO. Algunas cosas que habíamos ya certificado en normas ISO ya las teníamos para CENAS, pero nos dio una mirada diferente, que es una mirada puesta sobre la calidad asistencial del paciente y nos abrió algunos interrogantes mucho más que válidos en poner el foco más allá del proceso, sino sobre la calidad. Bien, como la charla es conocer datos, el dato como herramienta de gestión, nosotros acá en la empresa primero hicimos un paneo sobre los diagnósticos. Vamos a conocer a nuestros pacientes, dijimos. Unificamos todas las bases con los diagnósticos en diagnósticos generales. Los dividimos en cardiovasculares, degenerativos, traumatológicos, misceláneos, congénitos, oncológicos, metabólicos, endocrinológicos, infecciosos y autoinmunitarios. Bien, con eso hicimos una torta, una masa, en donde vimos cuáles son las enfermedades de cada uno de nuestros pacientes. Y vimos que en la cabeza está el ACV. En la cantidad de pacientes, la principal causa que nos lleva a la internación domiciliaria es el ACV. Entonces ya ahí nosotros basamos, esto es algo que intuíamos, creíamos, conocíamos, pero no es lo mismo ponerlo en un foco. Fíjense, esta es la última información sacada de agosto de la empresa, donde tenemos el ACV como primera, la segunda fractura de cadera y la tercera deterioro cognitivo. Quiero decirles a ustedes que durante el 2021-22, en el post-pandemia, los deterioros cognitivos subieron al segundo puesto. Y esto es un dato más que relevante. La pandemia no solo nos trajo trastornos respiratorios, sino mucha enfermedad cognitiva y psiquiátrica. Bien, entonces, ¿cómo nosotros buscamos también, en función de buscar el dato, también vamos a preguntarle a los pacientes? La empresa tiene distintas formas de búsqueda de la información. Una de ellas es la encuesta integral telefónica. Tomamos como muestra la totalidad de los pacientes. Sepan ustedes que Medihome tiene entre 2.500 y 3.000 pacientes en una variable. Entonces es un N grande de pacientes. Tenemos una muestra muy grande de pacientes. Los llamamos a todos. A todos los llamamos a las casas, tomamos la muestra, los llamamos por teléfono y le preguntamos, como bien decían nuestros compañeros, si están conformes con el servicio, si están conformes con el médico, con el kinesiólogo. Bueno, al principio cuando surgió esto, buscábamos preguntarle conformidad y si se estaban dando las prestaciones tal como se entendía. A raíz de la acreditación de CENAS, se abrió un poquito el eje y empezamos a preguntarnos si tenían infecciones respiratorias en los últimos 6 meses, porque la toma de muestra de la encuesta son de 6 meses. Entonces preguntamos, ¿tienen infecciones respiratorias? ¿Tienen infecciones urinarias? ¿Tuvieron caídas? ¿Se formaron escaras nuevas? ¿Por qué la búsqueda de este dato? Todos nosotros, cuando hablamos en internación domiciliaria, todos hacemos acciones en la búsqueda de prevención de escaras, prevención de caídas. Muy bien, recién decía, le ponemos una pulsera, hacemos lo otro, pero
nosotros veníamos haciendo capacitaciones eso, pero nos preguntamos si esto era efectivo o por lo menos cuán efectivo. Todas las medidas que hacíamos no las estábamos midiendo, si nosotros de cuándo partíamos a cuándo llegábamos con el dato. Por eso insisto en esto del dato como herramienta de gestión. Fíjense ustedes, estas son las preguntas que implementamos en función de tener un dato sobre en qué situación estamos. Fíjense, durante los últimos 6 meses, ¿tuvo alguna complicación de salud que lo llevó a la internación? Este me parece un dato de herramienta de gestión, es decir, ¿cuántos de nuestros pacientes de internación domiciliaria se reinternan en una institución nosocomial? Bien, el 16%. ¿Esto es alto o es bajo? No lo sabemos. Esta es la primer muestra que nosotros tenemos fehacientemente. Tenemos que ir a buscar un dato concreto para trabajarlo. A mí me gustaría sentarme acá el año que viene y decirle que nuestro porcentaje es del 14%, o el 13%, o el 10%, o lo que sea. Quiere decir que trabajamos sobre un dato concreto y no sobre algo teórico. Preguntamos, en los últimos 6 meses, ¿tuvo una infección urinaria? 16% tuvo infecciones urinarias. Preguntamos si tuvo infección respiratoria, 7%. Si en los últimos 6 meses tuvo una escara nueva, 5% de los pacientes tuvieron escara nueva. Si el paciente tuvo alguna caída que haya generado fractura o un traumatismo de gravedad, el 2%. Entonces, ahora trabajamos sobre las problemáticas que ya conocíamos que teníamos, pero con un dato objetivo, un dato a modificar. Entonces, nuestras acciones van a ser medidas en función de los resultados. Bien, dentro de la gestión de reclamos de Normas ISO, Medihome tiene un call center de las 24 horas y recibimos quejas. Como bien decía el compañero, no hay que tenerle miedo a la queja, no hay que ocultar la queja nos da información. Entonces, dividimos nuestras quejas por sucursales. Entonces, podemos nosotros evaluar cómo está el funcionamiento, como un índice más, la cantidad de quejas. Estos son los reclamos que hemos tenido, y acá les hice trampa. Tomé el corte entre octubre del 22 y junio del 23 y me da una curva de descenso. Pero si yo lo cortaba